Hola Alma, buena noche, buena tarde para todos, bienvenidos. Muy bien, muy buenas tardes, noches para todos nuevamente. Bienvenidos a este espacio abierto para el aprendizaje de esta segunda semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, siempre damos unos minutos de tolerancia con la intención de que pues más compañeros puedan integrarse de manera síncrona a nuestra sesión. En este momento nos acompañan nuestros compañeros Fabricio y Alma. Gracias por acompañarnos de manera síncrona en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Muy bien, pues vamos a continuar con esta presentación que comenzamos abordando el miércoles, ¿verdad? El miércoles estuvimos hablando de estos temas que presento en estas diapositivas. Entonces, como saben, en esta semana 2 abordamos la unidad 2. Tengan cuidado por ahí con sus micros, por favor. Bien, como saben, les decía, pues estamos abordando en esta segunda semana la unidad 2, que lleva por nombre un acercamiento, la literatura, un acercamiento a otras realidades. Y eso es lo que hemos estado reflexionando a lo largo de la semana y desde el espacio abierto para el aprendizaje del miércoles, ¿verdad? Cómo a través de la literatura encontramos pues las diferentes maneras de pensar de los autores que han existido a lo largo del tiempo y que han dejado esas realidades plasmadas en sus obras literarias. Entonces, de igual manera, nosotros como receptores, como lectores, pues la oportunidad que tenemos de vivir otras realidades, de experimentar otras realidades, de conocer otras realidades distintas a la nuestra. ¿Y esto de qué nos sirve? Híjole, pues es bastante significativo porque al entender que existen tantas maneras de pensar como seres humanos en el planeta Tierra, más de 8.000 millones de seres humanos que poblamos este planeta Tierra, cuando lo entendemos, pues nos volvemos más empáticos, eh, principalmente con todo ser vivo, ¿no? Con cualquier criatura, con cualquier ser en general y con entre nosotros como seres humanos, pues comprendemos que cada quien tiene su propia visión y entonces al conocer más visiones, pues podemos enriquecer la nuestra. Parece que eso es muy significativo, ya no nos ahogamos tan fácil en vasos de agua. Como les decía, desde el inicio que comenzamos con estos espacios, eh, tratamos de que todo lo que estamos aprendiendo veamos cómo puede impactar nuestra vida cotidiana. Tiene que impactar todo lo que vemos. Si no se queda solamente en una cuestión teórica. Entonces, cuando hay esa comprensión y se lleva a la práctica, pues es cuando viene verdaderamente lo significativo. Entonces, bueno, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Entonces, después de esta bienvenida y de esta breve introducción, vamos a continuar revisando, hacer un recordatorio y dar oportunidad aquí también para participaciones extra. Vamos a contextualizar Vamos a contextualizar y como ya les digo, damos oportunidad de ganar participación extra. Ya estuvimos hablando en
la sesión anterior, permítanme para, aquí está, utilizar esta herramienta. Ya estuvimos hablando acerca del plagio, ustedes mismos lo externaron. Eh, pues, ¿cuándo sucede el plagio? ¿Por qué sucede? ¿Y cómo podemos evitarlo? ¿Verdad? También estuvimos revisando a profundidad este tema en la sesión anterior, lo que es la literatura y la realidad. Aquí en este punto, no sé si alguno de ustedes nos gustaría compartir, Alma, Fabricio, les gustaría compartir algo. ¿Qué recuerdan de este tema? ¿Qué vimos la sesión anterior? La literatura y la realidad. ¿Qué se les quedó de manera significativa? Algo que recuerden. Pueden levantar la mano, ya decíamos, para levantar la mano nos vamos a reacciones. En reacciones ahí está la opción de levantar la mano, ¿verdad? Entonces, no sé si... eh, bueno, aquí ya levanté la mano yo. Vamos a... This is my last chance. Reacciones. Bajar la mano. Ahí está. Alma, gracias Alma. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué recuerdas de lo que vimos ayer? ¿Qué te pareció significativo? ¿Y cómo lo relacionas incluso con las actividades de esta semana, Alma? Hola, muy buenas noches, asesor. Buenas noches, compañero. Pues algo de lo que estuvimos charlando la vez pasada, aquí en la sesión, fue precisamente los diversos eh, panoramas, pues, por así decirlo, que nos abre la literatura. Inclusive en las actividades que tenemos esta semana, de la semana 2, por ahí tenemos que hacer una presentación y revisar varios textos e identificar qué tipo de mundo, por así decirlo, pertenece cada texto. Así es, que ya lo relacionas con el siguiente tema, que son los mundos ficticios y posibles, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchas gracias por compartir. Fabricio, qué nos compartes? ¿Qué nos dices, Fabricio? Acerca realmente el enfoque que tiene la literatura en nuestra realidad, es bastante importante, ha sido parte muy primordial de la historia a través de todas las diversas corrientes, desde el romanticismo hasta llegar ahorita a lo más cercano, el surrealismo, que tiene tiene cosas inimaginables y de mundos realmente que te dejan como apantallado y una imaginación que no cabe en, en lo normal. Ok, gracias por tu comentario, Fabricio. ¿Qué tal andas con la literatura? ¿Te gusta? ¿Te gusta la literatura? ¿Has conectado con algún texto de manera significativa? O con, ya sea antes de textos que no tengan que ver con el módulo o textos de este módulo que nos puedas compartir un poco. Realmente me gusta mucho la parte del romanticismo, soy muy apegado al libro de Drácula y realmente en el surrealismo me gusta mucho las pinturas de Salvador Dalí y la forma Claro. en la cómo se expresa y cómo salen las cosas es realmente te deja pasmado de la imaginación de ese hombre, la imaginación que tenía y la habilidad para hacer con cualquier cosa una obra de arte, la verdad. Sí, qué padre, qué interesante. A mí también me llama mucho el surrealismo, Fabricio. De hecho, no sé si estuviste la sesión anterior o la... Sí, me parece que fue la sesión anterior que les compartí acerca de este eh, lugar, de este pueblo, que me parece que incluso es pueblo mágico, Gilitla, donde está el castillo surrealista de Edward James, este poeta precisamente, este poeta inglés que encontró acá en estas tierras su jardín del Edén. Entonces, así es, cada uno de los movimientos literarios, en esta sesión los vamos a ver a profundidad, pero cada uno de estos textos, de estos movimientos literarios representan esas diferentes formas de percibir el mundo, de percibir la realidad y de expresarla a través del arte. Por eso siempre he dicho que
eh, pues una de las formas más cercanas que tenemos y más fiables de obtener el conocimiento, de obtener sabiduría, de expandir nuestra mente, nuestro conocimiento, pues es a través de las bellas artes, porque ahí los autores, músicos, pintores, arquitectos, etcétera, escritores, literatos y demás, pues plasmaron esa visión que tuvieron en algún momento. Entonces, qué importante es que nos acerquemos a la literatura, a las 7 bellas artes en general, pero en el caso de la literatura, que se amplíe nuestra mente, se amplíe nuestro conocimiento, nuestros horizontes. Decía hace un momento que cuando tenemos este bagaje cultural, este conocimiento, este acercamiento al arte, a la literatura, ya no nos ahogamos tan fácil en vasos de agua, como que entendemos que todo va a pasar, que es parte de las vivencias que tenemos que pasar, ¿no? Y llegamos a estas comprensiones y a esta fortaleza de carácter, fortaleza mental, emocional y demás, también a través del conocimiento que llega a través de las 7 bellas artes, a través de la literatura. Entonces, como les decía, eso a mí me parece muy importante, que no solamente veamos la cuestión teórica, sino cómo estos temas, la literatura y la realidad, los mundos ficticios y posibles, impactan en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Cómo podemos ser mejores, más creativos, tener más, potenciar nuestros sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, pues gracias Fabricio por compartir. Veo que Alma tiene su mano levantada. Adelante, Alma, no sé si quieres agregar algo, compartirnos algo más. Sí, asesor, precisamente estuve por ahí escuchando al compañero. Digo, en este módulo, pues es leer, leer y leer. Eh, pero en esta ocasión sí como que es un tanto más interesante, precisamente por los libros o los temas los que vamos a tratar. Em, Particularmente hablando, tuve aún no termino de leer este libro completo de Frankenstein, Ajá. pero como que con cada página o con cada capítulo que voy avanzando, o sea, como que me dan más ganas de seguir leyendo, vamos. O sea, y precisamente a lo mejor ese es el fin de la literatura, transportarnos a otros mundos, o nos abre la puerta a otros mundos. Que son inimaginables precisamente, desde el hecho de abordar en aquellos años el tema ya de a lo mejor de crear vida después de la muerte. O sea, es wow, algo que considero muy, muy padre. Excelente. Gracias por compartirnos, Alma. Así es. Justo lo dices exactamente, ¿no? Me parece que no se puede decir de mejor manera. A través de la literatura podemos experimentar otras vidas. Ayer bueno, el miércoles les citaba aquella frase que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Entonces, qué maravilla es la literatura, que podemos nosotros estar en nuestra casa, en nuestro sofá, en algún espacio y podemos viajar a otra época, podemos experimentar otras emociones distintas a las que nosotros estamos viviendo por las circunstancias X, ¿no? Por alguna situación, algún problema, alguna situación de salud, las pruebas que no faltan, esas tragedias, comedias y dramas que vivimos en la vida cotidiana. Entonces, a través de un texto literario, a través de la vivencia de un texto literario, salimos de ese entorno, salimos de esa situación adversa y cambia nuestra vida literalmente, cambia nuestra manera de percibir, encontramos soluciones más fáciles. Entonces, vuelvo a repetir o vuelvo a relacionar con lo que comentaba al inicio.
Eso es, y que ya lo comentabas también, Alma, eso es lo verdaderamente significativo, a ver cómo a través de la lectura de Frankenstein de Mary Shelley, o cómo a través de La debutante de Leonora Carrington, cómo a través de estos textos puedo experimentar otras realidades distintas a la mía, cómo enriquece mi visión del mundo, qué puedo aprender de estos movimientos, porque sabemos que cada uno de estos textos pues pertenecen, representan a un movimiento en específico, aunque estén abordando ambos, por decir algo, un mundo ficticio, representan a diferentes movimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues gracias a ambos, gracias por sus comentarios. Vamos a continuar. Entonces, vamos a avanzar incluso a retomar aquí con la misma presentación. Ya estuvimos hablando precisamente, ustedes contextualizaron en torno a lo que es la literatura y la realidad. Justo estuvimos compartiendo en este momento en torno a los tipos de mundo y en la sesión anterior profundizamos en ello, incluso puse algunos ejemplos, cómo nos damos cuenta de que este texto, pues es ese fragmento o ese texto, en ese texto hay un mundo onírico o hay un mundo maravilloso. Ya decíamos, ¿verdad? Porque encontramos, por ejemplo, en el caso, estamos leyendo un texto de estos, de Mary Shelley, de Leonora Carrington, y entonces estoy leyendo acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Entonces quiere decir que el mundo es un mundo maravilloso, ¿verdad? Si se trata de sucesos con una proyección hacia el futuro, donde hay avances científicos, tecnológicos, bueno, es un mundo de ciencia ficción. O si hace referencia dentro de ese texto, se hace referencia a lugares ideales, a lugares perfectos, entonces es un mundo utópico. Y así sucesivamente es la manera en la que vamos a poder identificar estos mundos dentro de estos textos. Entonces, igualmente este tema lo ligamos, ¿verdad? La literatura en su relación con la sociedad. Eh, Disculpen un poco, ando, pues yo creo que ahorita con estas lluvias, cambios de temperatura, ando un poco lastimado la garganta, pero aquí estamos con la mejor actitud. Entonces, la literatura y su relación con la sociedad es una de las, digamos que, aprendizajes significativos que busca este módulo, que podamos entender, que podamos sensibilizarnos más al arte, que es la literatura, que la tengamos como un medio a través del cual podemos adquirir conocimiento, asomarnos al pasado o de manera más concreta, por ejemplo, en el caso de nuestras actividades de este módulo, conocer acerca de cómo eran esas sociedades cuando eh, que estaban alrededor de cuando se creó, de cuando surgió ese texto, pues para poder entender el texto en realidad, porque estos textos precisamente que estamos leyendo, tanto Frankenstein de Mary Shelley como La debutante de Leonora Carrington, los estamos sacando de su tiempo, no fueron creados en este momento o hace un año, 2 años, ¿no? Entonces, si los estamos leyendo actualmente, los estamos sacando de su tiempo, digamos. Entonces, para poderlos comprender, pues es necesario saber cómo se encontraba la autora, qué es lo que estaban viviendo estas autoras en sus vidas, y luego buscamos un poco acerca de esto y nos damos cuenta que situaciones adversas, difíciles, y comprendemos más la intención y el propósito.
Les decía en la sesión anterior, es complicado de cierta manera comprender. Claro, nosotros podemos imaginar e intuir, deducir cuál es la intención del autor, de la autora, pero al estar utilizando, por ejemplo, mundos ficticios, pues realmente mm, es complejo identificar claramente cuál es la intención, cuál es el propósito, tanto porque son mundos ficticios, tanto porque utilizan un lenguaje artístico, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos. A través de esto también estuvimos viendo la relación de la literatura con la sociedad. Regálenme unos segundos, por favor. Listo. Bien. Entonces, aquí está este diagrama, este esquema a través del cual pues comprendemos aún más esa relación estrecha que hay entre la literatura y entre la sociedad. Entonces, para conocer nosotros mismos a nuestras propias sociedades, pues es necesario entender qué pasó en épocas pasadas, en gobiernos pasados, cómo se manejó la economía, etcétera, ¿no? Toda esa situación social que nos hace ser hoy lo que somos. Y también entender que en los textos literarios vamos a encontrar precisamente reflejada esa realidad a través de diferentes mundos, porque el autor puede estar reflejando lo que ocurrió en un periodo histórico, pero lo hace a través de un mundo de ciencia ficción, no necesariamente lo va a hacer a través de un mundo realista o a través de un mundo histórico, no, lo puede hacer a través de un mundo de ficción. Entonces, solamente el conocer el contexto de producción, tanto el contexto de la obra como el contexto del autor, es lo que nos va a ayudar a entender realmente esa intención y ese origen. Entonces, estuvimos hablando también de estos tres periodos históricos donde se agrupan los textos literarios en nuestro país. Y aunado a ello, a esto que comento con anterioridad, para poder hacer el análisis y tener el conocimiento de de estos textos literarios, bueno, pues tenemos que conocer esos momentos históricos para realmente entender ese origen de dónde surgieron cada uno de ellos y entender esas realidades y, por lo tanto, comprender mejor ese mensaje que cada uno de los textos nos enmarcan. Hablábamos de la literatura prehispánica, la literatura colonial y los albores del siglo XIX, momentos muy amplios, pero muy significativos que nos ayudan a comprender mejor los textos mexicanos, los textos literarios en nuestro país y en cualquier parte del mundo, ¿no? Para poder comprenderlos, pues es necesario conocer un poco acerca de esta historia. Vimos a profundidad las características de estos tipos de literatura, de la literatura prehispánica, de la literatura colonial y de la literatura en los albores del siglo XIX. Ahora vamos a continuar aquí en las épocas literarias. Hablar de épocas literarias pues es todavía mucho más extenso.
¿verdad? Son periodos históricos muy largos y que digamos que es estudiar la literatura a nivel mundial. Obviamente es algo muy extenso, pero hacemos una síntesis aquí a través de esta presentación con la intención precisamente de apoyarnos en la realización de nuestras actividades y también para tener una mejor comprensión de la literatura y complementar también nuestro aprendizaje. Entonces, las épocas literarias son periodos donde se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad y para su estudio se dividen en estas 4 grandes épocas: época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. Son estos 4 grandes periodos históricos. Por ejemplo, en el caso de la época antigua, estamos hablando de un periodo histórico que se dio del surgimiento de la literatura hasta el siglo V. En este periodo es donde consideramos a un texto antiguo, una época antigua. ¿Sí? Si leemos y ubicamos un texto dentro de este periodo, se considera pues un texto antiguo. ¿Dónde hubo auge de estos textos literarios? En China, en Japón, India y en Europa, que fue Europa antigua, lo que conocemos como Grecia y Roma. ¿Cuáles eran los temas de estos textos? Los temas trataban de dar, eran cuestiones religiosas, sobrenaturales y de dioses. ¿Por qué eran estos temas? Claramente, pues por las realidades que se vivía en ese momento, ¿no? Se trataba de dar como respuesta al origen del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos, cuestiones de culto, ¿sí? Entonces, existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Por eso les digo que a veces es muy subjetivo de hablar de evolución o involución, ¿verdad? En a veces en este exceso de consumismo, de modernismo, dejamos de lado algunos aspectos pues que realmente son significativos y que nos ocupan o que verdaderamente tendrían que ocuparnos, que es cómo poder vivir mejor entre nosotros como sociedades y, y cómo podríamos respetar y cuidar más a nuestro planeta. Por ejemplo, en estos tiempos, pues era mucho cuestión de culto a los dioses, ¿sí? Entonces, y ya decía como también cuestión de origen en torno a la creación misma. Algunas de las principales obras representativas de esta época antigua, hablamos del poema del Gilgamesh, que es considerada como la primera obra literaria, cuestión de cultura general, algunas partes de la Biblia, el arte de la guerra, que se dio en China por parte de Sun Tzu, el gran Homero en Grecia con la Ilíada y la Odisea, y grandes epopeyas indias como es el Ramayana y el Mahabharata, ¿sí? Que hablan precisamente, son cuestiones muy espirituales que hablan del origen, ¿sí? Entonces, esto es lo que consideramos época antigua, época medieval, lo sabemos, una época un tanto oscura, principalmente Latinoamérica. Hablamos de un periodo histórico oscuro, difícil. Este periodo histórico se dio del siglo V al siglo XV. Entonces, si nosotros ubicamos un texto literario que esté dentro de este periodo, seguramente vamos a localizar estas características o vamos a entender mejor por qué está tan presente la religión dentro de los textos, ¿verdad? Entonces,
principalmente su localización geográfica el auge de la literatura medieval se dio en Europa. Muchas de las obras de esta época son anónimas por dos cuestiones. Una, porque de alguna manera estaban, digamos que tomaban como referencia a los filósofos de la antigua Grecia, ¿no? De la antigua Roma, Sócrates, Platón, Aristóteles, muchos de estos textos como que referían a estos textos de estos grandes escritores y por eso mejor no, pues no ponían sus nombres, ¿no? Por eso eran anónimas también por una cuestión de temor, porque ya decíamos, en este tiempo la iglesia tenía un poder inimaginable, si aún lo tiene, en este tiempo era pues mucho más. Entonces, todos los textos que no fueran de acuerdo con los cánones de la iglesia, pues no podían ser difundidos o los autores eran, eh, pues corrían el riesgo de ser quemados incluso en la hoguera. Fue una época donde la presencia pues del clero de la iglesia fue bastante, bastante significativa. La llegada de los españoles, de los europeos al continente y su manera pues fue de colonia, de colonizar y ya sabemos todo lo que ocurre en ese sentido. Se difunden principalmente estos textos por la vía de la tradición oral a través de los juglares y de los trovadores, que eran estos artistas que andaban de pueblo en pueblo transmitiendo sus obras, sus conocimientos, sus textos literarios. La temática estaba impregnada de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo. La mayoría de textos pues tenían esa intención, ¿sí? Servir de apoyo a la iglesia para pues tomar cada vez más el poder, digamos, ¿verdad? Para educar, para moralizar al pueblo. Recordemos que, pues bueno, a la llegada en este periodo, a la llegada de los europeos al continente, pues ya había aquí muchísimas culturas prehispánicas extraordinarias. Entonces, con toda una filosofía, forma de vivir milenaria, extraordinaria, en armonía con la naturaleza. Pero al hablar de invasión, pues ellos tenían que venir a cambiar esas visiones. Entonces, por eso les digo que la literatura laica fue menos abundante, hubo menos. Algunas obras religiosas, por ejemplo, tenemos Historia Eclesiástica de Beda, Psicomagia de Prudencio, Historia Regum de Godofredo, no religiosas El Cantar del Mio Cid, el Decamerón de Boccaccio y la Divina Comedia del gran Dante Alighieri, una obra pues muy famosa, ¿verdad? La Divina Comedia, que narra el paso que tuvo Dante Alighieri por el infierno, el purgatorio, el cielo. Se dice que Dante Alighieri pues fue un maestro ascendido, que él podía tener esa habilidad de tener, digamos que desdoblamientos astrales conscientes. ¿Por qué digo que conscientes? Porque todos tenemos desdoblamientos astrales cuando dormimos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, nos vamos al sueño, no lo hacemos de manera consciente. Y sí se puede hacer a través de prácticas y demás. Bueno, en el caso de Dante Alighieri él podía hacerlo, entonces cuando tenía esos desdoblamientos, pues pudo reflejar a través de la Divina Comedia todo lo que vivió en esos mundos infiernos, en esos mundos interiores, para poder explicarnos cómo es esotéricamente, ¿no? Cómo es ir a esos espacios del cielo, el infierno, el purgatorio. Una obra muy interesante. Está por terminarse nuestra sesión, nos queda un minuto. Regresamos en un par de minutos cuando mucho y continuamos con nuestra presentación. ¿Sale?
Los espero con los mismos datos que ingresaron a esta sesión. Gracias.